¿Qué tal, compañeros? Vengo a explicarles la lectura y escritura de números. Los números menores que 30 se escriben utilizando solo una palabra, como los ejemplos que tenemos aquí: 14, 16, 19, 25 y 27. Como pueden ver, es una sola palabra. Las decenas y centenas puras también se escriben utilizando una sola palabra, como 30, 70, 90, 100, 300 y 600. Los números desde el 31 hasta el 99, exceptuando las decenas, se escriben utilizando tres palabras, como está ahí en los ejemplos. 35, se escribe primero la decena. 30, se agrega la Y y luego se escribe la unidad. 35. Aquí tenemos más ejemplos: 52, 78, 97. Otros ejemplos son 130, 359 y 2129. Fracciones numéricas. Las fracciones numéricas se utilizan para dividir un entero en pedazos o partes del mismo tamaño, y las fracciones se forman de dos números enteros que se llaman numerador, que lo llamaremos como A, y denominador, que le llamaremos B, en donde el denominador expresa en cuántas partes iguales se divide a la unidad y el numerador cuántas partes de esas se toman. El denominador tiene que ser distinto de 0. Por ejemplo, en la fracción 3/5, el denominador es el 5. Esto indica que la fracción está en quintos y el numerador es 3, por lo que en un entero dividido en 5 partes se tomarán solo 3. Como podemos ver aquí, el ejemplo está del 5, son 5 partes, que es en la que está dividido, y de esas 5 partes nada más se van a tomar 3. Números fraccionarios. Los números fraccionarios son el cociente indicado A entre B de dos números enteros que se llaman numerador A y denominador B. A ha de ser igual o mayor que 0. Por ejemplo, en la fracción de 3/5, el denominador 5 indica que son quintas partes, es decir, denomina el tipo de partes de la unidad que se trata. El numerador es 3, indica cuántas de estas partes hay que tomar: 3 quintas partes. Si el numerador es múltiplo del denominador, la fracción se representa a un número entero. Por ejemplo, aquí tenemos unos ejercicios: 14 entre 2 es igual a 7, 15 entre 3 es igual a 5, y 52 entre 11 es igual a 32. Tenemos dos fracciones, A entre B y A' entre B'. Son equivalentes y se expresa de la siguiente forma: A entre B es igual a A' entre B'. Si A por B' es igual a B por A', entonces tenemos lo siguiente: 21 entre 28 es igual a 9 doceavos, porque 21 por 12 es igual a 9 28avos, que vendría siendo 252. La simplificación es algo más sencillo. Por ejemplo, tenemos A entre B es igual a D por A por D', entre B por D', que vendría siendo igual a A' entre B'. Por ejemplo, 120 entre 90 es igual a 12 novenos. Lo que haríamos aquí en la simplificación es nada más multiplicar el término por 10. La fracción de 12 novenos es el resultado de simplificar 120 entre 90, dividiendo sus términos por 10. Fracción inversa. Aquí, como tenemos el ejemplo de la fracción inversa, es que tenemos A entre B por B entre A, que vendría siendo igual a A por B entre B por A, y el cociente de la fracción vendría siendo dos fracciones son el producto de la primera por la inversa de la segunda. Es decir, podemos decir que A entre B por P entre Q es igual a A entre B por Q entre P. Operaciones fundamentales. En las operaciones fundamentales tenemos la suma. Los números que se suman se llaman sumandos y el resultado se llama suma o total. Para su notación se emplea entre los sumandos el signo de esa cosita que vemos ahí en pantalla, que se le conoce como más, se pronuncia como más. Entonces tenemos en el ejemplo 7 más 3, el 7 y el 3 serían el sumando.
7 más 3 sería igual a 10. 10 sería la suma. La resta. El minuendo lo vamos a conocer como C, es la suma dada. El sustraendo es el número conocido al que le vamos a restar. La resta o diferencia es el resultado. Volvemos a tener el ejemplo de 7 menos 3. El 7 es el minuendo, el 3 es el sustraendo. Al guioncito ese que vemos en un lado, del lado izquierdo, se le conoce como menos. Entonces sería 7 menos 3 sería igual a 4. El 4 sería la diferencia. Aquí al lado derecho de la pantalla tenemos otro ejemplo. Multiplicación. Los factores A y B son los números que se multiplican. Al factor A también se le llama multiplicando y al factor B se le llama multiplicador. El producto C es el resultado de la multiplicación. Tenemos el ejemplo de nuevo de 7 y 3. Sería 7 por 3. El 7 sería el multiplicando y el 3 sería el multiplicador. El 3 es la cantidad que vamos a multiplicar y el otro sería la cantidad por las veces que lo vamos a multiplicar. El resultado es 21, que vendría siendo ese su producto. Aquí tenemos otro ejemplo en la pantalla al lado derecho, donde multiplicamos 42.675 por 6 y ahí nos da el resultado. Siempre que multiplicamos empezamos del lado derecho. Por ejemplo, 6 por 5, 30 y así sucesivamente. Luego 6 por 7, 6 por 6. La división. El dividendo lo vamos a conocer como D, es el número que ha de dividirse por otro. El divisor D minúscula es el número entre el que se ha de dividirse otro y el cociente es el resultado de la división. Los signos de la división pueden interpretarse como los dos puntitos, punto y un punto abajo o una diagonal. El dividendo es el número que va afuera de la casita como lo conocemos. El divisor es el que va adentro. El cociente es el número que nos sale arriba y el restante es lo que nos sobra, el restante o sobrante. Por ejemplo, aquí tenemos el 12 entre 3. 12 entre 3 se nos da 4 y el restante nos quedaría 0. Ahí está subrayado. 3 por 4 son 12, no sobra nada. Elevación a potencias. Tiene por objeto multiplicar el mismo número, que es la base, tantas veces como indica un número llamado exponente. El exponente suele ser siempre más pequeño. En este ejemplo vemos que el 5 es la base y el 3 es el exponente. Por lo tanto, se multiplica el 5 3 veces, que da un resultado de 125. Otro ejemplo es 8 a la séptima, que sería el 8 la base y el 7 el exponente, por lo cual multiplicamos 8 7 veces y el resultado es 2.097.152. Cuando los exponentes son 4, 5, 6, 7, 8, etc., se dice que estamos elevando la base a la cuarta, quinta, sexta, séptima, octava potencia, etc. Suponiendo, si le elevamos a la 12 sería la doceava. Los números primos. Un número primo es aquel que se puede dividir entre sí o entre 1. Aquí te mostramos unos cuantos números primos. Ejemplo sería el 23, no se puede dividir entre 3 ni entre 2, solamente entre sí mismo, que es 23 entre 23 igual a 1 o 23 entre 1, 23. ¿Qué es un múltiplo común? Si tienes dos o más números y miras entre sus múltiplos y encuentras el mismo valor en las dos listas, son números comunes a los dos números. Ejemplo, los múltiplos de 4 son 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 36, 40 y 44. Y los múltiplos de 5 son 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45 y 50. Los múltiplos comunes entre estos dos números serían 20, 40, y si seguimos la secuencia de los dos números sería 60, 80, etc. ¿Qué es el mínimo común múltiplo? Es simplemente lo anterior, pero el mínimo sería el más pequeño de los comunes. En el ejemplo anterior, el mínimo común múltiplo sería 20.
Aquí tenemos otro ejemplo que es de 7 y 5. Los múltiplos de 7 son 7, 14, 21, 28, 35, 42, 49, 56, 63, 7, 77, 84, 91 y 98. Y los múltiplos de 5 son 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 65 y 70. Los comunes múltiplos son 35 y 70 y el mínimo común múltiplo es 35, por lo cual es el más pequeño. Aplicación de las fracciones comunes. Una fracción común es una cantidad dividida por otra. Es importante recordar que cualquier número que se puede escribir así se llama número racional. Las fracciones representan una división y también parte de un entero. Una fracción la podemos representar de la siguiente manera: numerador, denominador. Numerador, número de partes que se consideran. Denominador, partes iguales en que hemos dividido el grupo, unidad o conjunto. Clasificación de fracciones. Fracción propia. Son aquellas fracciones donde el numerador 1 es menor que el denominador 2 y por lo tanto el resultado es un valor comprendido entre 0 y 1. Fracción impropia. Una fracción es impropia cuando su denominador 1 es menor al numerador 3, por lo que el resultado es un valor mayor que 1. Fracción unitaria. Decimos una fracción es unitaria cuando un resultado nos da como valor la unidad 1. Para que esto suceda, el numerador 4 y el denominador 4 deben poseer el mismo valor. Fracciones equivalentes. Algunas fracciones parecen diferentes, pero en realidad son la misma. Por ejemplo, 4 octavos, 2 cuartos, 1 medio. Normalmente lo mejor es dar la respuesta usando la fracción más simple, 1 medio, en este caso. Esto se llama simplificar o reducir la fracción. Sumar fracciones. Puedes sumar fracciones fácilmente si el número de abajo, el denominador, es el mismo. 1 cuarto, 2 cuartos y 1 medio. El resultado es un entero, 1 medio. Sumar fracciones con denominadores diferentes. Y si los denominadores no son iguales, como en este ejemplo, 1 medio más 3 cuartos, multiplica los numeradores en cruz, 1 por 4 y 3 por 2. Multiplica los denominadores, 2 por 4 quedan 8. Suma la fracción y quedará en 10 octavos. Al simplificarla, quedaría en 5 cuartos. Es fracción impropia, el numerador es mayor que el denominador.